Muy agradecidos estamos, Señor, que nos permites adorar, nos permites derramar nuestro corazón delante de ti, nos permites en esta preciosa noche, Señor, reconocer una vez más cómo tu preciosa mano ha estado sobre nosotros, cómo tu preciosa vida se ha manifestado sobre nuestros corazones. Y por ella, Dios, es que estamos aquí, Señor, una vez más elevando nuestro corazón delante de ti. Señor, gracias por permitirnos recibir tu palabra, permitirnos, oh Dios, recibir tu consejo y tu sabiduría, y por permitirnos, oh Dios de los cielos, ser edificados como casa espiritual. Señor, gracias por las palabras que tienes para hablar a lo profundo de nuestro corazón. Danos sabiduría para poder recibir tu palabra. Ensancha nuestro corazón, que tus palabras hacen cabida en nuestro ser interior. Y esas palabras conforten, esas palabras edifiquen, esas palabras confronten, esas palabras establezcan tu voluntad en cada uno de nuestros corazones, mi amado Rey. Ponemos en tus manos este tiempo y pedimos tu dirección. En el bendito nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado. Amén y amén. Mis amados, estamos muy agradecidos con el Señor por este precioso regalo que nos da de reunirnos ya hoy, la última transmisión que tenemos de este 2020, donde podemos reunirnos para expresarle toda la gratitud que hay en nuestro corazón. Sí, ha permitido el Señor que lo perciba en mi corazón. Es un momento de mucha gratitud. Cada día, cada momento, cada instante de todo este año ahí ha estado la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, aún cuando hubo obstáculos, cuando hubo dificultades, cuando hubo luchas, cuando hubo temores, cuando hubo afanes, cuando hubo tropiezos. Ahí estuvo la hermanito preciosa del Señor y es Él el que nos ha sustentado y nos ha dado la fuerza para perseverar y para permanecer, para estar ahí conectados con su corazón. Es un año donde Dios ha dispuesto todo para acercarnos mucho más a Él, para llevarnos a ser mucho más dependientes de su corazón y de su presencia. Y si de pronto en tu corazón no ha sido así, pues Dios hoy ha preparado un tiempo muy especial para que podamos meditar en nuestro corazón, para que podamos meditar en nuestro interior a través de su hermosa palabra, a través del plan que Dios tiene para nuestras vidas, porque ciertamente no hay excusa en nuestro corazón para alejarnos de Dios. No olvide que el no podernos reunir en un lugar físico no es excusa para que nuestro corazón se apague. Ciertamente el corazón se apaga en una búsqueda de Dios, no por falta de actividad en una congregación, sino por falta de relación con Dios. Y ciertamente Dios nos ha escogido es para tener una relación con Él. Y Él quiere avivar esa relación, como lo hizo con aquella iglesia, que aún estando ocupada en muchas actividades, el Señor le llama la atención y le dice, pero has dejado el primer amor. Le está llamando el Señor aún a volverse a la esencia de lo que es ser creyente, y es tener una relación íntima, una relación personal con el Señor, porque es lo que vamos a disfrutar por toda la eternidad. Y Dios le ha placido hacernos partícipes desde ya de todo eso que Él ha preparado en la eternidad. Un pueblo íntimamente unido a su corazón, íntimamente pegado a Él. Así que le invito para que en esta noche vaya conmigo allí al libro de los Salmos, en el capítulo número 18. Dice allí Salmos, capítulo número 18, en el versículo número 28. 18, 28, donde nos vamos a dar cuenta que necesariamente nuestras lámparas, para permanecer encendidas, necesitan el aceite que viene de parte de la presencia de Dios. La presencia de Dios es la vida que mantiene mi corazón prendido con el Señor. Y dice acá en el verso 28, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y si me acompañas a esta otra cita donde está el Salmo 119, acompáñenme allí al libro de Salmos, capítulo número 119, en el versículo número 130, donde nos vamos a dar cuenta de algo especial. El que enciende nuestra lámpara, el que pone aceite en nosotros, es el Señor, y el que alumbra con su luz en medio de nuestras tinieblas es el Señor. Es su luz la que disipa toda oscuridad en nuestro corazón, y no olvidemos que en su luz veremos la luz. Es en la luz con la que Dios nos va alumbrando, con la que nosotros vamos
pudiendo percibir a Dios con más claridad. ¿Quién es Dios? Porque esa es la fortaleza y la seguridad de nuestras vidas y de nuestros corazones. Dice el Salmo 119 en el versículo número 130, la exposición de tus palabras hace entender a los sabios. Mira lo hermoso, si exponer la palabra da entendimiento, ¿cuánto más? Cuando es Dios mismo, cuando es el Señor mismo el que expone un conocimiento que solamente Él puede traer a nuestros corazones, y es el conocimiento de quién es Él, es el conocimiento de su voluntad, porque no podemos olvidar qué es lo que Dios ha querido a través de su palabra, sino manifestarnos grandes verdades espirituales, mensajes que el Señor usa de diversas maneras, donde Dios ha utilizado contrastes es donde Dios ha utilizado dos cosas que están como en oposición, como en lugares diferentes, para podernos enseñar principios, para podernos enseñarnos cosas valiosas del reino suyo, de su voluntad, de su propósito eterno para nuestras vidas. Y nosotros miramos en la palabra, el Señor mismo enseñó grandes verdades al usar el contraste aún entre personas para enseñar alguna de las grandes lecciones que nos deja en nuestro caminar y en nuestra vida espiritual. Si nosotros vamos mirando a través de toda la palabra, vamos a encontrar como en escenarios se encontraron personas que estando en el mismo escenario, en el mismo momento, estuvieron en la misma escena, pero con actitudes, con una disposición diferente, y ahí es donde el Señor nos permite, a partir de esos contrastes que Él mismo dejó ver en la palabra, poder enseñarnos y poder confrontar nuestro corazón y poder alumbrar nuestro entendimiento para que seamos sacados de toda religiosidad o podamos ser sacados de toda apariencia espiritual y ser llevados a vivir una verdadera relación con nuestro Creador, una verdadera comunión con nuestro Señor. No, empezamos allá en Génesis, encontramos como el Señor pone un contraste entre dos hermanos, uno llamado Caín y el otro llamado Abel, dos hermanos que vinieron a presentar un sacrificio delante del Señor, y vemos cómo eso nos evidencia la manera en que cada uno se acercó al Señor, que de una manera muy especial uno se acercó a su manera y el otro se acercó a la manera de Dios. Y vemos allí un gran contraste que nos deja profundas enseñanzas. 12 hombres fueron enviados a reconocer la tierra prometida y fueron enviados por Dios con el mismo propósito. Los 12 vieron las mismas cosas, pero al regresar 10 llegaron con desánimo en su corazón y llegaron a transmitir desánimo al pueblo, pero 2 de los 12 llegaron con una actitud y una disposición diferente, como el Señor habló de Josué y Caleb, quienes habían tenido un espíritu diferente para correr a los brazos del Señor y creerle al Señor. 2 volvieron con el ánimo de seguir haciendo la voluntad de Dios, y nuevamente allí encontramos un contraste entre los que produjeron desánimo e iban por un camino de desobediencia y aquellos que animaban al pueblo para que continuaran creyéndole a Dios. Dice la Escritura también en el libro de Proverbios, donde nos coloca un escenario y un contraste entre el hombre necio y el hombre sabio. El hombre necio, en cuyo corazón y en cuyos pensamientos no hay Dios o no está Dios presente, y el hombre sabio, en cuyo corazón ha sido instalado el temor de Dios para conocer a su Creador. También dice la Escritura que 2 hombres subieron al templo a orar, que el uno era fariseo y el otro era publicano. Los 2 subieron a hacer la misma cosa, subieron a orar, pero vemos cómo la actitud de los 2 era completamente diferente, como uno tenía una vida religiosa y el otro se acercó a Dios fue con una vida de arrepentimiento. Y esto nos habla mucho, es al corazón, y nos habla mucho a lo profundo de nuestro ser. En medio de ese contraste encontramos como 2 hombres fueron colgados juntamente al lado de Jesús en la cruz del Calvario, y vemos como también en estos 2 hombres encontramos uno a un lado retando al Señor y con altivez dentro de su corazón, injuriando y rechazando al Señor, pero encontramos a otro que, siendo tocado en su corazón y recapacitando, terminó humillándose bajo la poderosa mano del Señor y recibiendo al Señor en
en su corazón. La escritura dice que dos hermanos crecieron en la misma casa y que cuando crecieron uno pidió la herencia y se marchó de la casa malgastando todos sus bienes y viviendo perdidamente, y dice que más tarde se arrepintió y volvió a la casa. Pero vemos en el otro lado, el otro que se quedó en casa conservó la herencia, pero no tuvo una actitud de arrepentimiento en su corazón. Vemos contrastes en persona a dos hombres que se les perdonó una deuda. Uno tenía una gran deuda y uno tenía una deuda más pequeña, pero el que tenía una gran deuda tuvo mucho agradecimiento. Pero también la Biblia dice que al que se le perdonó una deuda menor, también se acercó y tenía agradecimiento en su corazón. También la Biblia dice que dos hombres tenían una deuda que no podían pagar. Uno tenía una deuda inmensa, grande, y dice que el rey fue movido a misericordia y le perdonó toda aquella deuda. Pero ese hombre, que habiendo sido perdonado de una gran deuda, salió y no pudo perdonar a uno que tenía una pequeña deuda con él. Nuevamente encontramos otro contraste que nos enseña mucho acerca de principios espirituales y de realidades de las que Dios quiere plantar en nuestro corazón. Dos mujeres, mis amados, vivían en la misma casa. Frente a la visita de Jesús, una permaneció ocupada con sus quehaceres y con sus afanes. La otra tomó la decisión de poder estar sentada allí a los pies del Maestro y escuchar a Jesús. Estas son Marta y son María. Encontramos el contraste del afanado y el contraste de aquel que se sienta a los pies a escuchar al Señor. Encontramos el contraste que el Señor Jesús vio allí en el templo de una mujer que vino y en el arca de las ofrendas depositó todo lo que tenía, en contraste con todos aquellos ricos que venían y estaban echando era de lo que les sobraba, no ofrendaba era de lo que les sobraba, de lo que no era valioso para ellos. La palabra de Dios nos habla de 10 vírgenes que estaban a la espera del esposo, y habla por un lado de 5 vírgenes prudentes que, en contraste con 5 vírgenes insensatas, tomaron aceite y estuvieron preparadas para la llegada de su esposo. Pero las insensatas fueron ligeras, fueron descuidadas y no estuvieron dispuestas para el momento de la llegada del esposo. De manera que encontramos una y otra vez en la palabra de Dios personas que en un mismo escenario están ubicadas en una disposición, en una actitud diferentes, que están en extremos distintos, y al estudiarlas, al poder mirar lo que aconteció con ellas, vamos a ir viendo cómo la verdad de Dios va floreciendo para ir tocando nuestros corazones. Y una de esas historias es las que vamos a mirar en esta noche al finalizar el año, porque ciertamente nosotros tenemos que encontrar en ese contraste de todas estas vidas, mirar cómo es que hemos vivido realmente todo este 2020, y que al finalizar y en este momento poder estar aquí delante de Dios, reconociendo su grandeza y su fidelidad, poder tener claro cómo es nuestra actitud en lo que viene, en lo que sigue, independiente de cómo se ven las circunstancias externas. Pueden seguir variando las cosas mucho allá afuera, pero hay algo que necesita irse afirmando en el corazón del pueblo de Dios, y es que esa relación, esa actitud y esa disposición de nuestro corazón para con el Señor sea cada vez mayor, donde cada vez estemos más desprendidos de las cosas naturales y estemos más aferrados, como el Señor dijo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no las de la tierra, ¿cierto? Entonces vaya conmigo entonces a Lucas, a la historia que vamos a mirar en esta noche, donde vamos a encontrar algunas cosas muy especiales. Tal vez hay muchas que ustedes ya saben, que ya conocen, pero ciertamente sé que Dios va a hablar a nuestro corazón, va a hablar a lo profundo de nuestras vidas en esta noche, porque necesitamos que esta palabra traspase las fibras más íntimas de nuestro corazón. Allí, ubícate en Lucas capítulo número 16, en el versículo número 19, donde está allí un contraste bien especial entre un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. Un contraste que
confronta mucho nuestro corazón y que tiene un mensaje muy profundo y un mensaje muy claro de parte de Dios para cada una de nuestras vidas, y en especial para nosotros que somos los que estamos viviendo el tiempo presente, para los que estamos recibiendo la palabra del Señor, para los que estamos recibiendo un llamado de Dios para venir a sus brazos, para venir a su presencia. Esto nos permite ver de una manera muy especial tres momentos. Vamos a mirar en la vida de estos dos hombres, tres momentos en los que estos hombres, dos hombres, el rico y el mendigo, estaban en los mismos escenarios, pero sus corazones estaban totalmente opuestos el uno al otro. Estaban, digámoslo así, en esquinas muy diferentes. Vamos a ver a estos dos hombres primero juntos en la vida. Vamos a ver después un segundo escenario donde vamos a ver a estos hombres juntos en la muerte. Y después vamos a ver un escenario donde vamos a ver a estos dos hombres en la eternidad. Y esto es muy importante porque estas palabras que el Señor trabaja aquí son palabras especiales que nos permiten encontrar respuestas y que nos permiten tener claridad acerca de todo lo que Dios ha dispuesto, porque el Señor aquí en este pasaje del rico y Lázaro nos permite poder dar un vistazo a la eternidad. Muchas veces la gente tiene la pregunta: ¿qué pasa después de que nosotros morimos? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Será que es que el ser humano va a reencarnar? ¿Será que es que el ser humano va a ir a un purgatorio para después salir de allí después de ser atormentado un tiempo y pague sus culpas? Y nos vamos a dar cuenta lo que la palabra de Dios misma nos permite ver, cuando Dios, tan maravilloso, que conoce todas las cosas, permite que nosotros por un momento podamos degustar de ese escenario que nos da claridad de qué pasa con nuestras vidas en la eternidad, de qué pasa con nuestros corazones, y que esto necesariamente tiene que afectar profundamente nuestras vidas, tiene que afectar profundamente nuestros corazones, de manera que no volvamos a ser los mismos, porque esta historia, aunque aquí aparece corta y aunque aparece en unos cortos versículos, tiene una profundidad maravillosa y tremenda. Así que lo invito a que me acompañe, vamos a leer toda la historia y después vamos a ver estos tres aspectos de los que hemos hablado: cómo vemos a estos dos hombres juntos en la vida, cómo los vemos juntos en la muerte, y cómo los vemos a ellos dos también en la eternidad, de acuerdo a cómo Dios mismo nos ha dejado verlo, a cómo Dios mismo ha desnudado en medio de todas estas circunstancias un contraste entre estas dos personas. En el versículo número 19 del capítulo número 16 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aunque los perros venían y le lamían las llagas, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó los ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos y entre los muertos se arrepintiere, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. No olvidemos, aquí hay 3 escenarios y vamos a ir mirando el primero, donde vamos a contemplar
en el versículo número 19 y en el versículo número 20, vuelvas a ubicar allí, donde vamos a ver a dos hombres en un mismo escenario estando en vida. Dos hombres estando en vida. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, por un lado, y en el mismo escenario había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Dos hombres juntos en la vida. Dios, hombres juntos en la existencia sobre esta tierra. Por un lado encontramos a este hombre rico, por el otro lado un mendigo. Los dos puestos en la misma vida, pero están ubicados en lugares diferentes. Muchas veces se ha especulado, se habla, encuentra uno muchos comentarios acerca de si la historia que aparece aquí del rico y Lázaro es una historia real o es una parábola simplemente que Dios utilizó para enseñarnos una gran verdad. Pero nos vamos a dar cuenta de una manera especial que aunque aquí estamos estudiando una parábola, con esta parábola está involucrando hechos que tienen que ver con la vida real de cada uno de nosotros, que tienen que ver con sucesos reales de cada una de nuestras vidas, porque corresponden a situaciones que todos y cada uno de nosotros enfrentamos o vamos a enfrentar en algún momento. Tal vez ahora nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí en vida, como lo estaban en estos primeros versículos allí Lázaro, y también lo estaba el rico, pero en algún momento tendremos que pasar al segundo escenario, donde tendremos que enfrentar la muerte, y después tendremos que enfrentar el escenario de donde vamos a estar en la eternidad. Y nos vamos a dar cuenta que de una manera muy especial Jesús fue el que trajo luz acerca de cómo la forma en cómo vivieron estos hombres determinó de una manera especial, al permitirnos ver hacia la eternidad, cómo su forma de vida en el tiempo presente iba a afectar toda su eternidad, e iba a afectar todo lo que pasaba cuando ya terminaran sus días aquí sobre la tierra. Empecemos entonces aquí en el primer escenario, donde dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y que este hombre comía con esplendidez. Nos vamos a dar cuenta aquí un hombre que vivía en unas condiciones bien particulares, en unas condiciones bien especiales, porque se habla de un hombre que no estaba pasando necesidades, sino que ciertamente de un hombre que estaba viviendo de una, pudiéramos decirlo así, una vida lujosa, ¿sí? Un hombre que vestía aún con esplendidez, que su ropa era costosa. Ahí cuando expresa que se vestía de púrpura, ese vestirse de púrpura y el tipo de lino que este hombre usaba era del tipo de la ropa que usaba el sumo sacerdote cuando entraba el día de la expiación allá a presentarse delante del Señor, pero no porque se estuviera vistiendo como sacerdote, sino por lo costoso de toda esta vestimenta que este hombre tenía. Un historiador hacía un cálculo de cuánto podía costar todo el vestido que un sumo sacerdote tenía, con el que tenía que entrar al día de la expiación y presentarse allí, y trayéndolo a la medida actual y digamos, si lo pudiésemos convertir en la moneda colombiana, el vestido del sacerdote equivalía más o menos a unos 5 millones de pesos, de manera que tener un vestido de estos era sumamente costoso, ¿cierto? Sumamente costoso, de manera que vemos a un hombre aquí que necesariamente tenía unas condiciones bien particulares. El Abraham no solamente más adelante le recuerda, cuando el rico está clamando, le recuerda que él ha recibido bienes, y está testificando que los bienes han sido algo real en su vida, que realmente él ha recibido cosas muy buenas dentro de su vida, y ha podido disfrutar de ellas, poderlas tener. Y vemos no solamente eso, sino que hacía banquete con esplendidez. Damos cuenta que este hombre podía darse gusto en todo lo que quería comer, en todo lo que quería
en todo lo que quería realizar. En algunas traducciones no utiliza la palabra esplendidez, sino que utiliza la palabra extravagante, que nos permite ver que entonces todo lo que este hombre vivía no era común. Realmente este hombre se daba era lujos y se daba era gustos, y este hombre vivía con ese estilo de vida. Pero por otro lado había algo que me llama mucho la atención. Simplemente era pasar la puerta de su casa, como solo una puerta separaba el estilo de vida del rico del estilo de vida del mendigo, que era totalmente opuesta a la vida del rico. El mendigo no tenía vestidos lujosos, más bien el mendigo era en una condición de necesidad. El mendigo era en una condición de enfermedad, porque dice que hay en el mismo versículo el versículo número 20, donde dice que este hombre era lleno de llagas en su cuerpo, era lleno de llagas dentro de su cuerpo y dentro de su vida. Entonces estaba en una oposición totalmente contraria, estaba lleno de necesidad porque ansiaba comer de las migajas, o sea, de lo que sobrara, de lo que cayera de la mesa del rico. Era lo que este Lázaro ansiaba comer, y mantenía echado era a la puerta del rico. Me llama mucho la atención cómo en esta parábola Dios se refiere al rico simplemente como con algo que esta persona tenía, pero cuando se refiere a Lázaro, se refiere directamente por el nombre. Llama a Lázaro por el nombre, y me llama mucho la atención porque el nombre Lázaro tiene como significado: Dios es mi ayuda. O sea, Dios es mi ayuda. Y como este hombre, frente o en contraste con el rico, está en una condición totalmente diferente. El rico está apoyado en todo lo que tiene, el rico está apoyado en todo lo que puede disfrutar, pero este mendigo, lleno de todas sus necesidades y aflicciones que tiene, es apoyado en el Señor, porque se nos dice que Lázaro estaba enfermo, estaba con hambre, y que las llagas que debieran de ser limpiadas por aquel que era rico y que tenía los recursos para ayudarle, no recibía ayuda del rico, sino que más bien la única ayuda que recibía era de los perros que venían y le lamían las llagas que habían en él. Pero a pesar de todas estas circunstancias, podemos ver que hay una gran diferencia entre estos dos hombres, aún en la posición que tenían, y era que Lázaro aquí lo vemos como un hombre de fe, un hombre de fe, porque nos deja ver de una manera muy especial que a pesar de sus circunstancias, que a pesar de las situaciones que estaba presentando, a pesar de las situaciones que estaba viviendo, este hombre tenía la mirada puesta en Dios, su corazón estaba puesto en Dios. Y mira lo hermoso, esto nos recuerda de una manera muy especial lo que dice allí en Juan capítulo número 10, verso 3, cuando el Señor habla de Él como nuestro pastor, y dice que Él como nuestro pastor conoce a cada una de sus ovejas por su nombre. Dios conocía a Lázaro aún en medio de su condición por su nombre, lo conocía directamente, de una manera especial. Es como si en la lectura que Dios está haciendo de estos dos primeros hombres y de esta condición de estos dos hombres en su vida natural, el Señor estuviera haciendo una lectura de dónde están escritos su nombre. Si lees, por favor, por un momento, Proverbios, capítulo número 10, Proverbios, capítulo número 10, versículo número 7, Proverbios en el capítulo número 10, en el versículo número 7, mira lo que dice la Escritura: la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Pareciese como si cuando el Señor está hablando del rico y de Lázaro, estuviera leyendo un libro donde se halló en el libro el nombre del mendigo, pero en ese libro no se halló el nombre del rico. Y este libro claramente nos deja ver que es el nombre, el libro de la vida, porque dice el Señor que de quiénes es de los que no se va a tener memoria, quiénes son los que no van a ser recordados, como dice aquí en este versículo, más el nombre de los impíos,
¿Qué pasará con ellos? Se pudrirá. Y este es un detalle primordial en esta historia. Aquí Jesús de una manera muy especial está tomando la economía a la que nosotros muchas veces estamos acostumbrados y la está poniendo de cabeza de una manera muy clara y de una manera muy especial, porque nosotros estamos acostumbrados que lo que se tenga en cuenta y lo que se recuerde aquí sobre la faz de la tierra es la fama y el reconocimiento que un hombre tuvo, pero en el reino de los cielos no funciona de esta manera, es totalmente contrario. Mire que en el libro de la vida no están inscritos aquellos que tuvieron toda clase de logros, que tuvieron toda clase de alcances, que tuvieron toda clase de metas cumplidas y alcanzadas, que tuvieron toda clase de capacidades. No, estuvieron todos aquellos escritos que reconocieron toda su fragilidad y en medio de toda su fragilidad la grandeza del Señor les cubrió. Si nosotros miramos a unas revistas de hoy en día, a unos periódicos, siempre tienen una sección de farándula, y en la sección de farándula es donde se anuncia, qué eventos especiales han hecho las personas ricas, las personas importantes, las personas famosas, y allí muchas veces se toman fotos donde sale el lugar donde se hizo el evento, sale la comida que se sirvieron, salen fotos de los invitados especiales, y todo eso para resaltar al que hizo el evento, para hacer un reconocimiento. Pero si miras, nunca se sacan fotos allí, ni se sacan comentarios acerca de los mendigos que tal vez estuvieron ahí a la puerta de aquel evento esperando que se les diera de las migajas que allí habían. Pero mire cómo el Señor cambia todas las cosas que nosotros podemos contemplar, porque aquí el Señor nos deja ver todo lo contrario, y nos deja ver todo lo contrario, porque este relato nos permite ver que el nombre del rico quedó por fuera, pero el nombre del mendigo fue recordado, y no una mera recordación pasajera, sino una recordación que se vuelve eterna, porque ciertamente en el libro de la vida es donde necesitan estar inscritos nuestros nombres, inscritos cada una de nuestras vidas, allí donde seamos eternamente imborrables por la mano preciosa de Dios y conservados en la memoria de nuestro amado y eterno Salvador. Pero tenemos que ver claramente que entonces esto no es que el texto que vemos ahí en Lucas, en el capítulo 16, no está centrado ni en ser rico ni en ser pobre. Por eso se hace muy importante que nosotros aprendamos a ir con la dirección de Dios, entendiendo el corazón de los mensajes que Dios está transmitiendo. Porque el corazón del mensaje que hay aquí en la vida de estos hombres no es una apología ni a ser rico ni a ser pobre, que porque el que tiene riquezas entonces se va a perder, y entonces el que es pobre entonces se va a salvar. No, mis amados, aquí ser rico no es el problema que vemos aquí dentro de esta historia, ni en ninguna parte de la historia. Tenemos que reconocer que se le está echando la culpa a la condición del rico dentro de su caminar, como que esa riqueza fuera un obstáculo en la vida de una persona. Pues tenemos que mirar que cuando Lázaro murió, vamos a darnos cuenta que fue llevado al seno de Abraham. Y cuando nosotros recordamos la historia, la vida da testimonio de que Abraham fue un hombre riquísimo sobre la faz de la tierra. Dios le bendijo, Dios puso recursos en sus manos, pero mire lo tremendo. Lo que tenemos que mirar aquí no es un asunto de dónde están los recursos, ni de quién tiene o no tiene recursos, porque no es eso lo que define la salvación. Lo que define la salvación es dónde está el corazón. Aquí el centro y el corazón de esta historia es dónde está puesto el corazón humano. ¿Dónde está puesto el corazón humano? Nos vamos a dar cuenta más adelante que este hombre rico del que nos narra aquí la Biblia, no se dejó fuera porque era rico, se dejó fuera porque estaba perdido espiritualmente. Esa era la razón. Y que aquel Lázaro no se registró en el libro de la vida porque fuera pobre o porque estuviera lleno de necesidades materiales. No, se registró porque era un hombre de fe que confió en Dios, porque fue un hombre que frente al llamado de Dios puso su mirada
en el Señor. Eso fue lo que hizo la diferencia. Y nos damos cuenta aquí de manera tan especial este detalle, el detalle de cómo el Señor deja ver que aquellos sobre los que se ha puesto una marca de eternidad son recordados por su nombre, porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero aquellos que no han regresado a Dios, que no han venido a los brazos de Dios, no importa cuántas riquezas hayan acumulado, como dice la Escritura, sus nombres se pudrirán. Que no es ser rico ni ser pobre lo que nos lleva a ese registro, sino es dónde está puesto nuestro corazón. No olvidemos que aunque estaban en lugares opuestos, no era en qué lugar estaban, sino dónde estaba puesto el corazón de cada uno de ellos. Pues ciertamente el rico estaba vestido de púrpura y Lázaro estaba vestido de llagas. Ciertamente el rico comía con esplendidez y el mendigo estaba esperando que sobras o que migajas caían de la mesa del rico para él poder comer. El rico tenía muchos criados que le atendieran sus antojos, pero Lázaro solo tiene los perros que le lamen las llagas. Esa era la condición en la que estaban, pero el centro de la historia nos ha permitido ver que estas personas en dos extremos distintos, lo que ha hecho la diferencia en ellos, en sus corazones, no es ni la comida. Lo que ha hecho la diferencia en sus corazones no es el vestido. Lo que ha hecho la diferencia en sus corazones no es cuántos servidores tiene cada uno, sino quién es Dios en su corazón. En este primer escenario en vida de ellos, lo que vemos es que lo que hace la diferencia es quién es Dios para su corazón. El rico vivió espléndidamente y vistió a su gusto, pero ciertamente su corazón estuvo alejado de Dios, mientras que aquel mendigo, aunque estuvo lleno de necesidades, su corazón fue puesto en Dios. No importa cuál sea nuestra condición, si tengo recursos económicos o no los tengo, tengo la misma y la profunda necesidad de estar en las manos de Dios, de estar en las manos y en la vida presencia, en la preciosa presencia del Señor. Nos damos cuenta entonces qué actitud tuvieron estos hombres en vida frente al Señor. Y vamos a verlos ahora en una segunda condición, y es el momento que todos en algún instante de nuestra existencia vamos a enfrentar, y el momento en el que vamos a mirar. Ahora miremos a estos dos hombres y el contraste que hay en estos dos hombres en el día de su muerte. El contraste que hay allí, si se ubica ahí en el versículo número 22, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Es interesante que estos dos hombres estuvieron juntos sobre la tierra, pero también es interesante poder ver cómo ahora estos dos hombres están juntos en la muerte. Aquí vamos a ver el contraste que sucedió en la vida de estos dos hombres, en la vida de estas dos personas a través de las cuales Dios nos está hablando al corazón. Parece ser, como nos narra la historia, la muerte de Lázaro se dio primero, antes que la del rico, y en algunos comentarios bíblicos se dice que la muerte se dio primero en el mendigo, dando espacio a que el rico tuviera tiempo para arrepentirse. Y tal vez el rico, al escuchar de la muerte del mendigo, que el mendigo que tantas veces estuvo a la puerta de su casa, con el que él tantas veces fue indiferente, ahora podía salir, y lo que el rico pudiera haberse dado cuenta con la muerte de Lázaro no es qué pasa con la vida de uno cuando llega el momento de morirse, sino tal vez me he librado de un estorbo, tal vez me quité el fastidio que tenía dentro de la puerta, y tal vez fue indiferente en su corazón, no meditando. La palabra de Dios muchas veces nos dice que cuando nosotros estamos en la casa del luto es mejor que la casa del banquete, porque en la casa del luto ciertamente reflexionamos acerca de lo corta, de lo pasajera, de lo ligera que es la vida. Entonces encontramos aquí en el primer aspecto que la palabra de Dios, aunque dice que primero aconteció la muerte del mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, no habla de que se hubiera hecho cierta ceremonia o de que se hubiera hecho todo un ceremonial de sepultura para el mendigo, porque ciertamente este mendigo era una persona llena de necesidad, era una persona enferma y era una persona pobre. Y como judío, los pobres
que morían allí eran echados normalmente en un lugar que era llamado el campo del alfarero. ¿Qué era el campo del alfarero? Era un lugar que alguien había comprado, del cual había extraído toda la arcilla allí para poder fabricar o para poder trabajar con esta arcilla y poder realizar muchas piezas como alfarero. Pero después de haber extraído grandes cantidades de material de aquel lugar, él había dejado ya la tierra descubierta y en aquella tierra habían quedado grandes grietas. Lo que hacían los sacerdotes con los pobres es que traían a esos pobres y los metían allí entre esas grietas y los tapaban. Allí quedaban sin un letrero, sin ninguna identificación, de manera que quedaban como en el olvido, donde nadie los recordaba. Morían sin absolutamente ningún honor. O sea, pareciera que la muerte del mendigo fue algo que no tuvo valor para nadie, que no ocasionó tristeza para nadie dentro de su corazón. No así la muerte del rico. Si era rico y tenía toda esta esplendidez y era un hombre que, como la palabra de Dios nos deja ver el testimonio, tenía muchísimas riquezas, el funeral de aquel rico debió haber sido totalmente opuesto. Debió haber sido algo con mucho bombo, muy espectacular. Ahora que recordamos no hace muchos días el fallecimiento de Maradona, una persona que tenía mucho reconocimiento en el mundo. Entonces nos damos cuenta que no fue simplemente la muerte de alguien, que muchas veces, como nos pasa a nosotros cuando transitamos en nuestras ciudades naturales, que de pronto acostumbramos a ver en ciertas esquinas a ciertas personas que piden allí con necesidad y todo eso, y de pronto no las volvimos a ver. Tal vez ni siquiera sabemos si fallecieron, pudieron haber muerto, pero ni siquiera sabemos dónde les enterraron. Pero la muerte de un personaje como Maradona no pasó desapercibida, retumbó en todos los lugares, como tal vez pudo haber retumbado la muerte de este rico. Tal vez en su funeral uno no fue recordado, pero el otro tal vez murió con un gran aplauso, con un gran reconocimiento, fue despedido con muchos elogios de parte de todos los que estaban acompañándole allí en el funeral. Y nos damos nuevamente cuenta de algo especial, que en vida el uno fue rico y el otro fue mendigo, pero que ahora en la muerte uno fue simplemente lanzado allí al campo del alfarero, donde nadie lo lloró, y el otro fue muerto con honores, el otro fue despedido con reconocimiento. Pero pasamos a un tercer escenario, que es allí donde el Señor Jesús nos va introduciendo, y es el escenario de la eternidad. Ya vemos lo que pasó en vida, ya vemos lo que ha acontecido el día de la muerte, pero ahora estamos a punto de ver algo que solamente lo podemos ver porque la gracia de Dios ha alumbrado nuestros corazones, porque solamente esto lo podemos ver, solamente porque Dios trae luz a nuestras vidas, porque Dios puede alumbrar nuestro espíritu y porque Dios nos puede dejar ver más allá de lo que solamente en nuestra capacidad no podemos ver. Ahora vamos a ver dos hombres en contraste allí en la eternidad. Los dos murieron y dice que uno fue llevado al seno de Abraham y el otro fue llevado a un lugar de tormento. Mira lo tremendo que vamos a encontrar aquí en este contraste que narra aquí la historia. Las condiciones después de su muerte cambiaron totalmente. Fueron totalmente opuestas a lo que ellos habían tenido en vida. Mira que aquel mendigo que había sido dejado allí en el campo del alfarero, tal vez fue simplemente tirado sin valor, sin reconocimiento, sin nadie que le llorara, pero dice ahí en el versículo número 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aunque el hombre, el mendigo, fue dejado como sin valor por los hombres, mire cómo los ángeles de Dios fueron los que vinieron y recogieron al mendigo para llevarlo al seno de Abraham, para llevarlo allí y recibir consolación, como dicen los versículos más adelante. Pero mire lo contrario del rico. Al rico no le fue tan bien, porque el rico, aunque murió con honores, cuando despertó en la eternidad, despertó con terrores en su corazón.
porque cuando se encontró con la eternidad se dio cuenta que no era nada de lo que tal vez él pensaba que se iba a encontrar y que era merecedor por causa de eso. No olvidemos que este mensaje Dios se lo está hablando allí a los fariseos, a los escribas, que tenían en consideración que ser ricos era tener el favor de Dios, y poderse encontrar ahora con que un rico en la eternidad no está en el cielo, sino es en un lugar de aflicción, en un lugar de tormento, confrontaba demasiado sus corazones, porque aquí en esta historia encontramos un anticipo, un prototipo de lo que es el cielo y de lo que es el infierno, donde es el lugar donde van las personas cuando mueren, tanto los salvos como los que no son salvos. Y aquí podemos darnos cuenta que un hombre con salvación fue al seno de Abraham, pero un hombre sin salvación fue a un lugar de tormento. Aquel creyente, aquel Lázaro el creyente, el que había confiado en Dios, fue llevado al seno de Abraham, al paraíso. Pero aquel incrédulo fue llevado a un lugar de tormento. Las condiciones de los dos cambiaron completamente en la eternidad. El rico empezó allí a experimentar cosas que pudo haber experimentado mientras estuvo en vida. Por primera vez el rico empieza a levantar una oración, empieza a levantar un clamor, empieza a levantar un ruego. Y tantas veces que Dios nos invita a que le busquemos en oración, estando aquí en vida, que nos invita a que le busquemos, a que intimemos con Él, a que nos relacionemos con Él. ¿Y cuántas veces habría recibido la invitación este rico? Pero solamente estando allí en tormento, en un lugar del que ya no tiene regreso, fue donde empezó a levantar un clamor, y un clamor que lo estaba levantando no precisamente a Dios, se lo estaba levantando a Abraham, y clama, no que Abraham le cambie el corazón, sino que Abraham por un momento le alivie el dolor y el tormento que está teniendo dentro de su vida, el dolor y el tormento que está teniendo dentro de su corazón. En muchos aspectos vemos cómo la condición del rico y la condición del mendigo cambiaron. El rico, que disfrutó de placeres, que disfrutó de todas estas cosas que tenía aquí, como dice, de toda esta esplendidez, ahora dejó de ser el rico de la tierra para convertirse en el mendigo de la eternidad. Se ha convertido en un pordiosero, que ahora aquel que tantas veces le negó al mendigo darle migajas de las que caían en su mesa, ahora está mendigando por siquiera una gota de agua con la que se le mojaran sus labios para poder soportar todo el tormento que allí estaba enfrentando. Aquel que vivió de manera tan extravagante ahora estaba rogando por tan solo una gota de agua que refrescara sus labios, que refrescara su lengua. Muchas veces en esto podemos ver algo bien tremendo para los días del presente, porque muchas veces nos preguntamos cómo un Dios de amor, un Dios tan lleno de amor, nos puede dar un castigo eterno. Pues claro, aquí vemos que Dios mismo es el que nos está dando claridad de esto, que Dios mismo es el que nos está dando testimonio a través de su palabra, de eso que Él ha dispuesto. Pues hoy, mis amados, nosotros no queremos que se nos hable de esto, no queremos que se nos hable de que llevar una vida superficial con el Señor, que llevar una vida de apariencia nos puede llevar a vivir en una eternidad sin el Señor. Pero como no queremos abordar estos temas, queremos es que se nos endulce el oído, queremos que se nos digan son solo cosas buenas y que nos digan las cosas que nos hagan sentir de la mejor manera. Pero mis amados, la palabra de Dios nos deja ver que hay un infierno, que hay un lugar de tormento que espera a todos los que no conocen a Jesucristo. Por eso necesitamos nosotros testificar del Evangelio. Por eso necesitamos hablar y dar a conocer al Señor. Pues a Dios le plació manifestar su preciosa salvación y el regalo de la vida eterna. Le plació darlo a conocer de esta manera. Le plació que nosotros podamos anunciar su palabra. Porque mire que vamos a encontrar aspectos aquí dolorosos en la vida del rico. El rico, nos vamos a dar cuenta que allí en el lugar de tormento no perdió la memoria. Allí él estaba recordando absolutamente todo. Yo creo que el mayor tormento que una persona puede tener en la eternidad es poder ver todas las veces y todas las oportunidades que tuvo de parte de Dios para entregar su corazón a Dios, para conocer a Dios, para fundirse en uno con Dios, mis amados, y haber despreciado esa oportunidad, haber
recordado cuántas veces pudo estar escuchando una predicación, aún cuántas veces estuvo levantando sus manos cantando una alabanza, cuántas veces recibió una oración que otros hicieron por él, pero nunca tomó la decisión en su corazón de buscar a Dios, de responder a ese amor, a esa invitación tremenda y maravillosa hecha por el Señor para su vida. Este ha sido un año donde Dios nos ha extendido una invitación maravillosa, donde Dios nos ha querido sacar de todos nuestros ceremoniales vacíos de Dios, llenos de actividad y vacíos de Dios, y nos ha querido sacar a la relación que Él quiere tener con todos y cada uno de nosotros, a la relación que Él quiere tener con todos y cada una de nuestras vidas, mis amados. No olvidemos que las decisiones que nosotros tomemos tienen implicaciones eternas para nuestra vida. Implicaciones eternas, pues no olvidemos, no hay reencarnación. No es que ahora morimos y en quién sabe en qué vamos a volver a vivir, en quién vamos a volver a nacer. No, la Biblia da testimonio de que no hay reencarnación. Está escrito y destinado para todo hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Tampoco hay purgatorio donde se puedan hacer pagos para salir de aquel lugar. Amados, ¿qué vemos en la vida del rico? Que su memoria estaba intacta, recordando muchas cosas. Amados, nosotros tenemos un llamado de parte de Dios y un llamado que nos debe llevar a reflexionar en nuestro corazón. Cómo estamos escuchando y cómo estamos respondiendo al llamado que Dios nos está haciendo. Nos vamos a dar cuenta de otro aspecto que entendió allí en el lugar de tormento el rico, donde ya no podía hacer nada. Entendió que necesitaba preocuparse por otros, porque allí fue donde empezó a preocuparse por la vida de sus hermanos, que ojalá fueran y se les anunciara cómo era ese lugar de tormento para ellos no venir, para que ellos no vinieran a ese lugar. Y tal vez había también un tormento en su corazón, porque tal vez él, con su estilo de vida, había incitado a su familia a que despreciara a Dios y viviera con los ojos puestos en lo vano y en lo pasajero. Pero ahora allí está recapacitando, allí se está dando cuenta, ya es irreversible lo que ha acontecido en este hombre. Este hombre ya de allí no puede ser sacado de ese lugar de tormento, de ese lugar de condenación, pero allí está recapacitando sobre muchas cosas y nosotros ahora en vida tenemos la oportunidad de recapacitar en todas estas cosas, que no podemos tener en poco a Dios, pero no podemos tener tampoco en poco a las personas que hay a nuestro alrededor, porque ciertamente podemos asumir estilos de vida dañinos que en lugar de llevar a las gentes a conocer a Dios, pueden llevar a las gentes a acostumbrarse a vivir una vida vacía y sin Dios, vacía y sin el Señor en su corazón. Amados, tenemos que entender de una manera especial que el problema del rico no fueron sus posesiones, sino acomodarse a ver el panorama, acostumbrarse a ver las cosas a su alrededor y no hacer nada y quedarse quieto. Se acostumbró a ver el mendigo, a pasar todos los días por la puerta de su casa y ver el mendigo ahí tirado y a convertirse en un ser insensible tanto frente a Dios como al ser humano. Se acostumbró a ese panorama, se acostumbró a vivir de esa manera, como veníamos nosotros acostumbrados a vivir a tantas cosas, hombres y mujeres, que como cristianos centrados en nosotros mismos, pero Dios ha venido sacándonos de todo eso, que no podemos seguir centrados en nosotros, sino que nuestra vida tiene que ser centrada en el Señor. Y como dice la palabra, la vida cristiana se trata de amar a Dios, pero también se trata de amar al prójimo que ha sido hecho a la imagen de Dios, mis amados. Necesitamos reconocer todo el poder que Dios tiene a través de su preciosa y maravillosa palabra. No olvidemos, ¿qué pidió el rico estando allí en tormento? Pidió que fuera enviado Lázaro de regreso, que resucitara, que tal vez si alguien que volviera de entre los muertos le hablara a sus hermanos recapacitarían. Pero no podemos olvidar, mis amados, que no hay nada tan poderoso como la palabra de Dios. La palabra de Dios fue dada de una manera muy especial allí en Génesis, y Dios dio una orden a la semilla y esa sola palabra bastó para que se cumpliera en esa semilla lo establecido y lo dicho por Dios. Esa orden de Dios tan poderosa allí se sigue cumpliendo cada día y esa semilla se sigue reproduciendo, sigue dando fruto y sigue dando semilla que sigue cumpliendo el ciclo con una sola palabra de Dios. Pero mire que este hombre consideraba que si alguien de entre los muertos volvía a testificar de Dios, tal
tal vez la gente creería. ¿Y qué le fue dicho? A Moisés y a los profetas tienen. Ahí está la palabra de Dios. No hay nada tan poderoso para convertir el alma y el espíritu que la palabra de Dios. Amados, más adelante vemos cómo el Señor particularmente permite que resucite un Lázaro. Y ante la resurrección de aquel Lázaro, hermano de Marta y de María, nos damos cuenta que la resurrección de este hombre no estuvo rodeada de conversiones. Este hombre vino de la muerte, pero la gente, es más, muchos empezaron a dejar de mirar a Jesús para mirar al que había resucitado. Nos damos cuenta que realmente nosotros necesitamos es la palabra de Dios. La palabra de Dios que, como dice en el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. No hay algo tan poderoso como la palabra de Dios. No hay algo tan hermoso. De manera que aprendemos aquí en esos tres escenarios, estos dos hombres que estuvieron en vida, estos dos hombres que estuvieron juntos en su muerte, y estos dos hombres que ahora los vemos en la eternidad en caminos tan diferentes, nos permiten ver y reflexionar en este día cómo hemos de seguir caminando. Esto no es en vano, mis amados. Ciertamente, un día seremos llamados para entregar cuentas al Señor, y ciertamente, un día seremos llamados para estar en su presencia. Pero, ¿dónde está puesto nuestro corazón y dónde está puesta nuestra vida es determinante? Dios nos ha manifestado su amor. Dios nos ha revelado su grandeza, Dios nos ha revelado su misericordia. De manera que lo invito a que oremos en este momento. Por un momento reflexionemos cómo ha estado nuestro caminar con el Señor. ¿Será que será contada nuestra historia como la del rico, que nos dedicamos a nosotros mismos, que morimos llenos de reconocimientos, pero después nos volvemos mendigos eternos? ¿O estaremos como aquel mendigo que ciertamente puso sus ojos en Jesús, que ciertamente, aunque su muerte no fue con honores, ciertamente fue recogido por los ángeles y llevado al seno de Abraham, y que ahora en la eternidad está disfrutando de la presencia de Dios? No olvidemos, no es una apología o no es una inclinación a ser rico o a ser pobre, sino a dónde está nuestro corazón. Y no podemos seguir viviendo con el corazón puesto en lo temporal sin considerar lo eterno, que es lo que Dios nos llamó aquí. De manera, mis amados, que mientras preparas ahí el pan y la copa, te invito a que por un momento reflexionemos y oremos. Padre, te damos muchas gracias de todo nuestro corazón por amarnos, por bendecirnos, por permitirnos reflexionar un poco acerca de esta palabra, porque ciertamente, Señor, todo esto nos involucra a todos y cada uno de nosotros, Señor. Nos involucra a todos y cada uno de nosotros en nuestra vida y en nuestro caminar, Señor. Padre, tú nos has manifestado tu amor a todos y cada uno. Sé de tal manera, amó Dios al mundo, lo has manifestado a cada uno de nosotros como iglesia tuya. Nos lo has manifestado, bendito Dios, para que por ese amor nosotros vengamos a una relación contigo, para que nosotros vengamos a una relación de comunión, de unidad con tu corazón, con tu espíritu y con tu presencia, Señor. Nos has dejado ver a través de tu palabra un vistazo a la eternidad y un vistazo, Dios de los cielos, para ver que las decisiones presentes han de afectar la eternidad futura en cada uno de nosotros. Señor amado, que aquel rico se negó a la oportunidad de poner sus ojos en el Salvador, y que cuando decidió ya era tarde, allí en el lugar de tormento, donde no había regreso, donde no había vuelta atrás, donde no había oportunidad, donde era irreversible, Señor. Pero ahora tú nos has dado la oportunidad de estar aquí reflexionando al final de este año, donde has venido hablando, donde has venido obrando, donde has venido atrayendo nuestros corazones hacia ti, bendito Dios, para que te miremos, para que te contemplemos, para que te conozcamos, oh Dios de los cielos. Permite que como el nombre de aquel Lázaro fue recordado y fue escrito en el libro de la vida, así nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Que nos permita ser un pueblo, Dios de los cielos, cualquiera sea nuestra condición. Si tú nos permites ser prosperados, que en medio de esa prosperidad, Señor, tú seas el tesoro de nuestro corazón. Pero si nos permites pasar aflicciones o dificultades, en medio de ellas, tú seas el tesoro de nuestro corazón. Señor, tú nos has manifestado un bálsamo incomparable, que no
Señor precioso, iba simplemente a limpiar las llagas del cuerpo o simplemente iba a cubrir a una persona de riqueza. Tú nos manifestaste un bálsamo que iba a sanar, Señor precioso, el problema realmente que tenemos los seres humanos, Señor, y es la muerte espiritual que había en nosotros. Como nos lo dejaste ver en aquel rico, que el problema no eran sus riquezas, que el problema que aquel rico tenía era que no tenía vida espiritual, Señor. Por eso permite, Señor, que entendamos cómo tú, a través de Cristo, en la cruz del Calvario, has provisto, es vida espiritual para nosotros, que nos has cubierto es con tu vida, Señor. Por eso quiero orar, Señor, en esta noche, por cada familia, por cada hogar. Vamos a estar ahí unidos como familia. Le invito para que prepare el pan y la copa y podamos entender que el que hace la restauración de todas las cosas es el Señor. El que levanta, el que fortalece, el que cambia, el que transforma, el que sostiene el corazón, es el Señor. Él es el que ha hecho todo durante este año, pero tal vez muchos se hubiesen alejado, se hubiesen distanciado, se hubiesen apagado en su corazón, porque tal vez, como aquel rico, pusieron su corazón en otras cosas. Pero hoy, una vez más, Dios nos llama a reflexionar en esto. Nos llama a tomar la decisión más importante de nuestro corazón, y es que fuimos escogidos para estar con Dios, fuimos escogidos para estar con Él. El mensaje más profundo de la obra de la cruz es ser llamados a ser íntimos con el Señor, es ser llamados a tener una relación personal con Él, es un llamado a donde Él sea mi Señor, mi amo, mi dueño, donde yo pueda decir yo soy de mi amado y mi amado es mío. De manera, mis amados, podamos celebrar en esta noche y participar de la mesa del Señor, recordando que esto no es una invitación a una vida religiosa, no es una invitación a un cúmulo de actividades, es una invitación a una relación personal e íntima con el Creador, y que todos estamos invitados, todos estamos llamados para tener esta relación personal con Él, esta relación personal con su corazón. De manera, mis amados, que quiero orar por cada familia y por cada hogar. Señor, pongo en tus manos cada familia, cada hogar, que puede estar conectado esta noche, que en algún momento podrá ver estas palabras, Señor, pero queremos orar por cada familia para que reciban de la vida de lo alto, para que cada corazón sea despierto en el deseo de buscar tu rostro, tu presencia, para que cada personita pueda tener una conexión especial con tu corazón. Amado, que tu presencia maravillosa inunde el corazón de mis hermanos, que en este día, Señor, cada uno sea levantado para entender esa relación que necesita contigo, y que nos permita, Dios, cada día esas decisiones, Señor, que nos permitan estar más unidos, más cercanos a ti, que por estas sangres que hemos sido reconciliados, por ese cuerpo que fue entregado, es que hemos sido vueltos en amistad contigo, Señor. Te pido que bendigas, Señor, cada hogar y cada familia, que tu mayor bendición sobre nuestras vidas sea despertar en nosotros un deseo de buscarte, de orar, de meditar tu palabra, Señor. Nos has permitido tener esa relación y esa comunión contigo, pero permite que sea cada vez más profunda y más intensa, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y bendigo en tu nombre este pan y esta copa, los cuales tomamos con acción de gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén. De manera que puedes tomar el pan y puedes tomar la copa. Mis amados, es un regalo muy especial poder compartir la finalización de este año, poder darle muchas gracias a Dios, poder agradecer con todo el corazón su fidelidad. Su fidelidad es la que nos lleva a tomar la decisión más importante de nuestras vidas, y es que nuestro corazón es del Señor, y es del Señor para que intimemos, para que nos relacionemos con Él y busquemos su rostro día y noche. Amados, un abrazo, desde ya les deseamos un año 2021 bajo la cobertura, bajo la dirección, bajo la presencia y viviendo en una comunión íntima con el Señor. Les enviamos un abrazo y que la gloria del Señor cubra sus vidas. Muchas bendiciones para todos en el bendito nombre de Jesús.